5 nuevos secretos y teorías que seguramente no sabías del Juego del Calamar 3. Número 1. Y atención con esto, en redes sociales se ha hecho viral últimamente una imagen que al parecer confirmaría que en la tercera temporada del Juego del Calamar veremos a un nuevo guardia. Y es que solamente tenemos que echarle un vistazo a dicha imagen, que es una fotografía tras cámara de esta serie. Y como podemos observar, el símbolo del casco de este nuevo guardia no es un cuadrado, ni un triángulo, ni mucho menos un círculo, sino que más bien se trataría de algo diferente, porque consta de dos barras verticales que se asemejan mucho al símbolo de pausa. Lógicamente, esto ha vuelto locos a los fans, ya que introducir un nuevo personaje en la tercera temporada crea muchas preguntas, como por ejemplo, ¿cuál será la función de este nuevo guardia? ¿Qué rango tendrá? ¿O acaso será que es algún infiltrado? Y lo sé, esto suena genial. Pero, antes que se emocionen, lamento informarles que esta fotografía pertenece a la temporada 1. E incluso lo pudimos ver en una escena, específicamente en el minuto 45 con 11 segundos del capítulo 1 de la primera temporada. Exactamente aquí. Y sí, lo sé, muchas personas dicen que en realidad este guardia en su casco no tiene dos barras, sino que más bien se trataría del símbolo del cuadrado, y que al final todo esto se debería a una confusión, ya que a este personaje lo vemos desde lejos, lo que daría así la impresión de que en su casco están estas dos barras, pero no, y no te voy a negar que podría tener sentido. Sin embargo, en esa misma escena nos podemos dar cuenta que los soldados que estaban parados cerca de esta muñeca eran los soldados rosas que tenían en su casco el símbolo del círculo. Pero entonces, ¿de dónde salió ese guardia? Tal vez el director de esta serie tenía una idea con este personaje, pero a la final fue descartada. También existe otra teoría que nos dice que ese guardia sería utilizado para ayudar a los actores, ya que para la escena de luz verde y luz roja, con tantos personajes participando al mismo tiempo, necesitaban muchas indicaciones para que la escena se sintiera real. Así que tal vez este guardia era un indicativo para que los jugadores sepan cuándo avanzar y cuándo estar en pausa. Y no te lo voy a negar, esto tiene sentido, ya que tener una ayuda más que puede indicarles a los actores cuándo moverse y cuándo no sería muy útil. Ahora bien, dicho esto, hasta la actualidad, desde hace ya más de 3 años, aún no existe una respuesta oficial, así que toda explicación son teorías y nada más. Como te digo, a mí la última me convence, pero no sé tú, ¿se te ocurre alguna otra teoría que pueda explicar esto? ¿Tal vez? Número 2. Existe una teoría muy interesante sobre la tercera temporada del Juego del Calamar, y pues básicamente se basa en el paralelismo. Y si no me entiendes, ahorita te explico. Antes que nada tenemos que recordar esto. En la primera temporada del Juego del Calamar, específicamente en el capítulo 2, se nos mostró cómo es la vida de algunos de estos personajes fuera de los juegos. Y pasaron cosas que pues debemos destacar, como por ejemplo, el jugador 218, Cho Sang-woo, después de las votaciones del Juego del Calamar, cuando pudieron salir, tuvo cierto cargo de conciencia, que lo llevó incluso a intentar autoeliminarse. Y como vimos capítulos después, el final de este personaje fue exactamente así, ya que se autoeliminó. En ese mismo capítulo, la rotísima jugadora 067, Kang Se-byuk, puso un cuchillo en la garganta de este men. Ya saben, ese personaje que aparentemente trae personas de Corea del Norte. Y también tenemos que agregar que sí lo lastimó y le hizo una herida en su cuello. Y como vimos capítulos después, eliminaron a la jugadora 067 de una forma muy parecida, destrozando su garganta. Por otro lado también, el jugador 199, Ali Abdul, lastimó mucho a su jefe, ya que según él, le robó dinero a sus trabajadores. Y pues bueno, aunque no es justificante válido, pues este men, para compensar, también le robó a su jefe. Y como ya vimos capítulos después, el jugador 218 le robó sus canicas en este juego, lo que inevitablemente lo condenó a la muerte.
Otro que también tenemos que mencionar es el jugador 101, Chan Tok-soo, que en un intento por salvar su vida, ya que esta bola de mafiosos quería acabar con él, saltó de este puente. Y sí, más adelante en la primera temporada de esta serie, vimos cómo efectivamente este personaje quedó eliminado tras caer de un puente. Como ven, es evidente que en ciertas escenas de estos personajes y su eliminación existe como un paralelismo en común. Eso nadie lo va a negar, pero lamentablemente en la temporada 2 no tenemos datos del pasado de muchos personajes. Es más, en el capítulo 2 de la temporada 2 del Juego del Calamar, los que más resaltaron ahí fueron la Soldado Rosa 011, Kang No-ul, y el jugador 456, Song Ji-un. Ahora bien, para muchos usuarios en redes sociales, tal vez esta teoría se pueda conectar de la siguiente manera. Una de las cosas más destacadas del capítulo 2 de la segunda temporada fue ver que la Soldado Rosa le agarró demasiado cariño a la pequeña Na-young, y es más, incluso la fue a visitar al hospital. Todo esto para muchos fans implicaría que, gracias al recuerdo de su bebé recién nacido que tuvo que verse obligada a dejar en Corea del Norte, y además el cariño que le agarró a esta niña, serían motivos suficientes para creer que esta soldado acabará siendo eliminada tras sacrificarse para salvar al jugador 246 y que así pueda regresar con su hija. Por otro lado, en el caso del jugador 456, Song Ji-un, es muy posible que su final, si toda esta teoría es cierta, sea a manos de el líder, ya que justamente en el capítulo 2 fue cuando vimos este enfrentamiento de ideologías, el cual en la temporada 3 es más que seguro que veamos nuevamente. No te voy a negar que todo esto cuadra, y es cierto que en ciertas escenas hay paralelismos, nadie lo va a negar, pero ¿a ti te convence todo esto? Porque a mí como que sí, no sé tú. Número 3. Y la pregunta aquí ¿es acaso verdad que existen más jugadores infiltrados en los Juegos del Calamar? Y es que esta duda ha sido una de las más comentadas y debatidas en redes sociales por parte de los fans, y con el paso del tiempo puede que se hayan encontrado más pruebas de esto. Como por ejemplo, en la temporada 2, el caso más evidente de esto sucedió con el jugador 388, Kang De-ho. Exactamente, en el minuto 46 con 55 segundos del capítulo 3 de la segunda temporada, vimos esta imagen, justamente cuando el jugador 388 se disponía a votar. Y como es lógico, notamos que no es el personaje que todos conocemos. Pero entonces, ¿quién es? La conclusión simple es que podría tratarse todo esto de un error por parte de la producción de la serie, pero tal vez ese no sea el caso, ya que si recordamos al jugador 111 de la primera temporada de esta serie, pasó algo muy similar. Justamente en un paneo que se hizo de todos los jugadores, vemos el icono del jugador 111, y claramente esta persona no es él. Volvemos a la pregunta, pero ¿quiénes son? ¿Y qué hacen ahí esos infiltrados? Una de las teorías que más ha sonado últimamente es que estos infiltrados estarían suplantando a los jugadores ya eliminados. Eso quiere decir que el verdadero jugador 388 de la temporada 2 ya valió sorbete y fue reemplazado por este, que basándonos en teorías hasta podría ser un VIP. Ahora bien, en el caso del jugador 111 de la primera temporada, pues este hombre, haciendo memoria, acordémonos que tenía cierto convenio con los soldados rosas, ya que él era el que extirpaba los órganos funcionales de los jugadores eliminados para venderlos al mejor postor, y por eso tenía más ventajas sobre los demás. Puede que incluso el verdadero jugador 111 también haya sido eliminado, y por eso los soldados rosas metieron después a este pobre hombre, para que así los ayude a su cometido. Así que directamente la respuesta más evidente es sí, existen algunos infiltrados en estos juegos. Y es que seamos sinceros, con 456 jugadores, creo que muchos no notaron que algunos jugadores fueron suplantados. Ahora bien, siguiendo con esto, estos supuestos infiltrados podrían actuar de falsos jugadores para ayudar al líder a que estos juegos salgan a la perfección, aunque también los pueden utilizar para fines lucrativos, como lo que hicieron los soldados rosas. Fuera como fuese, no me lo vas a negar, esta teoría suena muy bien y parece que encajaría perfectamente en el universo de esta serie, ¿verdad? Número 4.
Seguramente te lo has preguntado, ¿cómo fue posible que los VIPs y el líder se dieran cuenta que Son Ji-Hoon, el jugador 456, tenía un rastreador en su muela? Y créeme que la respuesta a esta incógnita es muy simple. En primera instancia, muchos creímos que esta organización tenía sistemas de precaución y detección para prevenir posibles eventualidades muy grandes, y que por eso mismo y por las amenazas que directamente hizo este personaje a los organizadores de estos juegos, era obvio que le iban a revisar hasta la mugre de las uñas. Pero tal vez esto no sea así, ya que hay un detalle que a muchos fans y a mí también se me hace que al protagonista de esta serie se le pasó por alto, y es que a nuestro protagonista se le olvidó que todos los reclutadores al parecer graban todos sus movimientos, y para prueba de ello fue que pudimos ver estas imágenes donde los reclutadores estaban jugando Dachi. Y fuera de que tal vez querían tener constancia en video de las personas que iban a entrar a los juegos, también puede que haya sido un video más para entretener a los VIPs. Y pues, ¿quién no se va a entretener con las cachetadas que le pegaban a estos huevones? Entonces, con todo lo anterior dicho, y con que el protagonista vio con sus ojos en la primera temporada que los reclutadores al parecer tenían cámaras escondidas en su ropa, se le olvidó que cuando tuvo este juego con el reclutador, es muy probable que todo lo que pasó ahí haya sido chequeado por el líder y los VIPs. Y es más, cuando el cadáver del reclutador quedó ahí tendido, la cámara podría haber seguido funcionando. Entonces también se enteraron que el ex policía Wang Juno también le seguía el rastro. Así que, con todos estos datos, era evidente que iban a tomar medidas extremas para evitar que los juegos sean descubiertos. No sé, pero si me lo preguntas a mí, es un gran descuido del protagonista. Incluso como que nos da a entender que Gi-Hoon pues no es el más listo de todos. Número 5. El jugador 456 ¿realmente quiere a su hija? Y es que uno de los aspectos más ignorados del juego del calamar es la relación del jugador 456 Son Ji-Hoon con su hija. Y sí, por un lado podríamos creer que es un padre amoroso atrapado en una especie de espiral de malas decisiones y pero muy mala suerte. O tal vez, como aparentemente parece ser, su hija pues es la última de sus prioridades. Como vimos desde la primera temporada, Gi-Hoon se muestra como un padre irresponsable, a diferencia de su hija que lo adora y se esfuerza por estar presente en su vida, pero él constantemente la decepciona. En una de las escenas más dolorosas de esta serie, vimos como esta niña bajó y no le importó mojarse con la lluvia solo para devolverle su paraguas, que este olvidó, y lo que encontró fue a él atacando a su padrastro, el hombre que realmente la está criando. Y ojo que todo esto fue antes que el protagonista desapareciera por más de 3 años. Y ojo, no la fue a ver después de haber ganado estos juegos. Aunque bueno, tampoco tenemos que negar que Gi-Hoon muestra ciertos gestos de amor a su hija, pero puede que esta realidad sea una mentira, porque siempre ella queda en segundo plano, mientras él derrocha empatía por extraños, incluso creando vínculos tan fuertes con personas que no son su familia. Y de hecho, ese es el motivo principal por el cual el jugador 456 se embarcó en la misión de acabar con estos juegos. Otro dato a destacar es que 456 al parecer tampoco hizo gran cosa por su madre enferma, aunque bueno, uno de los motivos que también lo obligó a regresar a estos juegos fue que necesitaba dinero para curar a su madre, y también al parecer ganó el dinero con su hija en mente. Eso no lo vamos a negar, pero ¿de qué le sirvió eso si no puede estar presente en la vida del único familiar aparente que le queda, su hija? Y si te lo pones a pensar, es que existe algo más doloroso todavía, ya que Gi-Hoon pues eligió jugar a ser el héroe en lugar de reconciliarse con su hija. Y lo peor de todo es que si llega a fracasar, su sacrificio será en vano, dejando a su hija al final de cuentas sin padre. Si lo vemos así, la verdad todo esto suena horrible, pero aún existe una temporada más. Así que, ¿456 será capaz de redimirse con su hija? Yo personalmente tengo fe, aunque a veces no voy a negar que se me quebranta. Ya veremos qué pasa. Si te gustó el video, no te olvides de dejar tu increíble mega like, suscribirte a este canal y activar la campanita. Yo soy Manolo TV y nos vemos en la próxima.